¿sí? Y la verdad es que lo que ha hecho el funcionalismo norteamericano, ¿no es cierto?, que tiene una teoría, ¿no es cierto?, muy generosa, ¿no es verdad?, muy reconocida por lo demás, ¿no es cierto?, con estudios sobre abandono desde los años 70, ¿no es cierto?, estudios con grandes muestras, con grandes poblaciones, ¿no es verdad?, etcétera. Y por otro lado, lo que ha hecho la sociología francesa también, que constituye un tipo de estudio, ¿no es cierto?, más bien asociado a los métodos cualitativos, a diferencia de los estudios norteamericanos que tienen una visión más bien cuantitativa, ¿no es verdad? Pero hay algo que es verdaderamente muy impresionante y es que pese a que optan por métodos distintos, los resultados a los que llegan son total y absolutamente comparables. En función de ese agujero, de algún modo, que nosotros hemos encontrado en torno más bien a que la gran mayoría de los estudios de abandono se han hecho desde la perspectiva cuantitativa o desde la perspectiva cualitativa, es que nos hemos animado a desarrollar estudios desde la perspectiva mixta, ¿no es cierto?, considerando fases cuantitativas y cualitativas para indagar un fenómeno que de por sí ya es complejo, como el abandono universitario. Entonces, en ese contexto es que nosotros quisiéramos compartir también esta visión sistémica del currículum, ¿no es cierto?, que es lo que de algún modo son los principales hallazgos que nosotros hemos logrado, a los que hemos logrado acceder mediante los resultados de los estudios que ya les comentaba. Bien. Bueno, yo pertenezco a la Universidad de Concepción en Chile, ¿no es verdad? Así es que también, ¿no es cierto?, encantado de compartirles estos hallazgos. Bueno, vamos a estructurar una presentación muy esquemática, ¿no es cierto?, muy sintética, en donde primero que todo quisiéramos compartir 2 o 3 antecedentes sobre el contexto actual de la educación superior, ¿no es verdad? Y que, por cierto, son muy conocidos por ustedes también, pero me parece que es fundamental para entender, ¿no es verdad?, bajo qué contexto, ¿no es verdad?, estamos desarrollando todas las innovaciones que se están generando en la educación superior. En segundo lugar, compartir algunos elementos de lo que nosotros hemos considerado esta visión sistémica del currículum, que también son, en su gran mayoría, aspectos que ustedes conocen muy bien, pero que hemos tratado de consolidarlos, ¿no es cierto? Tratado también de ordenarlos, ¿no es cierto?, de manera tal que el diseño, ¿no es cierto?, del currículum que están generando las universidades hoy día y la educación superior en general, pueda también verse, ¿no es cierto?, impactado por esta visión sistémica, ¿no es cierto?, del currículum. Y finalmente, también mostrar algunos aspectos, ¿no es cierto?, de la importancia que tiene justamente el currículum de la educación superior en el éxito académico de las y los estudiantes, ¿no es cierto? Bien. Bueno, entonces partamos concretamente ya con los antecedentes de contexto sobre la educación superior, ¿no es cierto? Y aquí yo quisiera contarles, digamos, manifestarles estos 3 grandes elementos de contexto que yo siento que nos van a ayudar a entender qué es lo que ha venido ocurriendo en materia de la educación superior, ¿ya? Y lo primero tiene que ver con este crecimiento, ¿no es cierto? Nosotros le llamamos este aumento dramático de la matrícula universitaria, digamos, que es un fenómeno, ¿no es cierto?, que surge en los años 70, ¿no es verdad?, pero que en América Latina nosotros lo hemos comenzado a evidenciar en los últimos 20 años, ¿no es verdad? Eh, y hay antecedentes ahí, las cifras, la verdad es que son verdaderamente impresionantes, digamos, las cifras del 2013, en este caso, que fue el año en donde se concentró la mayor cantidad de crecimiento en la matrícula, que creció 50%, ¿no es cierto?, de acuerdo a datos de la UNESCO, en 7 años, ¿no es verdad? Entonces eso es un volumen, ¿no es cierto?, de crecimiento verdaderamente impresionante, ¿ya? Nuestros países han tenido un crecimiento que es muy comparable, ¿no es cierto?, a lo que ha venido ocurriendo a nivel internacional, ¿no es verdad? Nosotros en Chile, por ejemplo, entre 2008 y 2017, también hubo un crecimiento de 50%, ¿no es cierto?, en el aumento de la matrícula de la educación superior, ¿no es verdad?, de acuerdo también a cifras, ¿no es cierto?, del sistema de información de la educación superior que tiene Chile. Bien,
Entonces son antecedentes muy comparables, ¿no es cierto?, lo que se vive a nivel nacional, por lo menos en Chile, ¿no es verdad?, con los indicadores a nivel internacional. Y yo tiendo, ¿no es cierto?, y quiero creer que la gran mayoría de nuestros países está viviendo, ¿no es verdad?, eh, estos mismos indicadores. En los últimos 2 a 3 años la matrícula se ha estabilizado por lo menos en Chile, pero lo que sí hemos indagado es que ha habido, ¿no es cierto?, las universidades han cedido paso más bien a matrícula en el sistema de educación superior, pero en instituciones que brindan carreras, ¿no es cierto?, del ámbito técnico, ¿no es cierto?, que son carreras mucho más vocacionales, carreras orientadas al mercado laboral, carreras de una duración más breve, ¿no es cierto?, carreras de 2 años, ¿no es cierto?, etcétera. ¿Ah? Entonces, ha habido, la verdad es que un cambio, más bien, más que en el número, un cambio en el tipo de programas que están eligiendo los jóvenes. ¿M? Bueno, el segundo antecedente, y esto yo creo que se ha discutido suficientemente durante la mañana también, me parece que en más de alguna de las exposiciones de nuestros colegas también se tocó esto, ¿no es verdad? Y es que este crecimiento de la matrícula finalmente ha generado que hoy día, ¿no es cierto?, estén ingresando a la educación superior nuevos grupos de estudiantes que hace 20 o 25 años prácticamente tenían una representación muy baja, ¿no es cierto?, en la educación superior. Es decir, nosotros en Chile, por ejemplo, hoy día, 7 de cada 10 estudiantes de educación superior son primera generación. Es decir, son los primeros de su familia en llegar a la educación superior. Y eso, ¿no es verdad?, ha generado una diversificación de perfiles de ingreso impresionante, ¿no es verdad? De hecho, también esto está discutido en lo que el propio Bourdieu hace algunas décadas, ¿no es cierto?, había previsto, ¿no es verdad?, cuando él eh, identifica en esta metáfora del heredero, ¿no es cierto?, para referirse a ese estudiante de medicina, ¿no es cierto?, hijo de médico, nieto de médico, o ese estudiante de derecho, ¿no es verdad?, hijo de abogado, nieto de abogado, etcétera. Bueno, ese no es el único estudiante que hoy tenemos instalado en la educación superior. Y eso a mí me parece que es muy bueno, ¿ya? Porque eso significa que la universidad o que la educación superior en general está llegando a grupos sociales, ¿no es verdad?, que lo necesitan, ¿no es verdad?, porque son grupos sociales que necesitan movilidad social, ¿no es verdad?, son grupos sociales que tradicionalmente no habían tenido participación en este nivel educativo, ¿no es verdad?, etcétera. Por lo tanto, ese me parece que es un escenario también inmejorable, ¿no es verdad?, para las pretensiones que tiene la educación superior, pero al mismo tiempo eso interpela a las instituciones de educación superior a generar acciones para atender esos nuevos perfiles de ingreso que tienen los estudiantes que asisten a este nivel. Bueno, y finalmente hay un tercer aspecto que nosotros también relevamos durante gran parte del trabajo que hemos venido desarrollando y que tiene que ver con la adopción, ¿no es verdad?, de enfoques basados en desempeño, ¿no es cierto?, basados en competencias, ¿no es cierto?, de algún modo estimulados por lo que se ha venido haciendo desde el proyecto Tuning, ¿no es cierto?, en Europa, pero también en América Latina, ¿no es verdad? Entonces, las universidades, la verdad es que han entrado en una especie de fiebre del cambio, digamos, ¿sí? Por decirlo de alguna manera, es una metáfora, por cierto, ¿no es verdad? Una fiebre del cambio, puesto que eso las instituciones de educación superior se han visto interpeladas justamente a generar modificaciones estructurales a sus currículos, ¿no es verdad?, al currículo de sus programas, de sus carreras, ¿no es cierto?, tanto de pregrado como de posgrado, ¿no es verdad? Y bueno, esos cambios, ¿no es verdad? Efectivamente, esas innovaciones, la verdad es que han sido poco exploradas, ¿no es cierto?, realmente para entender, bueno, cuál es el efecto que están teniendo esas, esas modificaciones, esos cambios en, por ejemplo, las trayectorias de permanencia y abandono de los estudiantes en educación superior. ¿Mm? Entonces, es la pregunta que en general nosotros nos hemos hecho durante los estudios que hemos venido desarrollando, ¿no es verdad? Y es una pregunta, ¿no es cierto?, me parece muy oportuna, puesto que el propósito de estos cambios, por cierto, que tiene como finalidad, ¿no es verdad?, favorecer trayectorias educativas
exitosas para los y las estudiantes. Bien, bueno, esos son 2 o 3 antecedentes de contexto que a mí me parece que son fundamentales para entender lo que se ha vivido, ¿no es cierto?, o que se está viviendo en materia de educación superior. Bueno, lo segundo ya es entrar un poco en lo que, en la propuesta, ¿no es cierto?, de lo que yo quisiera compartir con ustedes y que tiene relación justamente con esta visión sistémica del currículo en educación superior. Y bueno, lo primero es comentarles, en realidad, es nosotros el diagnóstico que hemos hecho, digamos, y que se ha hecho en general en las instituciones, ¿no es verdad? Nosotros hablamos en Chile de estas mallas tipo túnel, ¿ah? Que es probable que en algunos de los países de Latinoamérica también existan, ¿no es verdad? Tipo túnel le llamamos porque, claro, es un estudiante, ¿no es verdad? Y esta es una representación, ¿no es verdad?, de la trayectoria que tiene que seguir un estudiante para finalizar sus estudios, ¿no es cierto?, en este caso de pregrado. Y claro, si ustedes se fijan aquí, es un estudiante que ingresa a esta asignatura y que es una asignatura que tiene que aprobar para continuar con la siguiente asignatura y que a su vez esa asignatura tiene que tiene que aprobarla para continuar con la siguiente, ¿no es cierto? En fin, entonces finalmente accedemos a una especie de túnel, ¿no es verdad? No solo en esa línea, sino que además en esta otra línea, pero además en esta otra línea y además en esta otra, en fin. Entonces, pareciera ser que, ¿no es cierto?, nos hemos visto, ¿no es cierto?, muy expuestos, ¿no es cierto?, a este tipo, ¿no es cierto?, de diseños del currículo, ¿no es verdad?, que están muy, digamos, muy asociados a requisitos sobre requisitos, ¿no es cierto?, en fin. Lo que no significa que hay que terminar, ¿no es verdad?, con que existan asignaturas que sean requisitos de otras. Me parece que esa es una visión excesivamente romántica, ¿ya? Pero sí me parece que es necesario avanzar en cierto grado de flexibilización ya respecto de esta que es, me parece, una visión, ¿no es cierto?, tal vez excesiva en torno a esos túneles que se han identificado. Entonces, nosotros creemos que el estudiante de educación superior, cuando se enfrenta al currículum, finalmente nosotros hablamos de esta metáfora del muro, digamos, ¿sí? Puesto que, claro, es un estudiante que se enfrenta, ¿no es verdad?, más bien a una especie, claro, a una especie de muralla, ¿no es verdad?, una especie de muro, ¿no es cierto?, puesto que es una trayectoria, ¿no es cierto?, muy rígida, ¿no es cierto?, muchas veces muy opaca, ¿no es cierto?, muchas veces cada uno de esos casilleros que forma parte de las mallas curriculares en educación superior no tiene, definitivamente tiene muy escasa relación entre una y otra, o derechamente no existe relación entre una y otra cuando hablamos de las asignaturas que forman parte de un mismo semestre académico o de un mismo año académico. Muchas veces los profesores que dictan una y otra asignatura tampoco se conocen, en fin. Entonces, nos parece que durante los últimos años yo creo que también es justo, ¿no es cierto?, indicar que me parece que estos cambios han logrado flexibilizar, ¿no es verdad?, las mallas o los mapas curriculares durante los últimos años, digamos. Es decir, yo creo que han habido avances, digamos, para ser justos, ¿no es verdad?, con eso. Bueno, entonces, a raíz de este diagnóstico, ¿no es verdad?, que uno podría, así muy superficialmente tal vez, hacer, nosotros creemos que es importante avanzar de algún modo en esta visión sistémica del currículum que entiende que entienda el currículum como una trayectoria, ¿no es verdad?, que tiene que tener, por un lado, la flexibilidad suficiente, pero también la coherencia necesaria, ¿no es verdad?, y esta visión, ¿no es cierto?, más de largo plazo, ¿no es verdad?, de no entender que son un conjunto de asignaturas que un estudiante tiene que aprobar para alcanzar una titulación, ¿no es verdad?, sino que se entiende que el currículum, ¿no es verdad?, está compuesto en este caso por 4 grandes fases, ¿no es verdad?, que nosotros hemos identificado aquí, ¿no es cierto?, una fase de ingreso, otra fase de proceso o de permanencia, que también le hemos llamado, una fase de resultados y otra fase de impacto, ¿no es verdad? Entonces, nos parece que son cosas, por cierto, que
que la verdad no son cosas nuevas, digamos, pero sí son aspectos que en los estudios que hemos desarrollado sobre el abandono es muy necesario, ¿no es cierto?, que se puedan, digamos, relevar, ¿no es cierto?, que se puedan considerar de manera, ¿no es cierto?, explícita dentro del diseño del currículum de la educación superior. Entonces, lo primero cuando hablamos del ingreso, ¿no es cierto?, es que el currículum de educación superior debe permitir de manera efectiva la transición entre la secundaria y la educación superior. Miren, si hay algo que ha aparecido en los estudios de abandono que hemos hecho en cuanto a análisis hemos desarrollado, tiene que ver con la ruptura que existe entre la educación secundaria o la educación media, llamada en algunos países, ¿no es cierto?, y la educación superior. Es decir, el estudiante que viene de la secundaria, ¿no es cierto?, es un estudiante que proviene de esquemas muy paternalistas, ¿no es cierto?, como lo es la educación superior, ¿no es verdad?, esquemas más bien muy escolarizados, ¿no es cierto?, etcétera. Por lo tanto, cuando ingresa a la educación superior, que es un estudiante que ingresa a un ambiente mucho más flexible, ¿no es cierto?, mucho más despersonalizado también, ¿no es verdad?, y que habitualmente las universidades o las instituciones de educación superior, ¿no es cierto?, delegan la responsabilidad del aprendizaje en este estudiante. Entonces la universidad le dice al joven, tome, usted es responsable de su aprendizaje, adáptese a lo que yo como universidad le ofrezco, ¿no es verdad? Eso ha sido en general, ¿no? No digo que en todas las instituciones, pero en general son los esquemas que uno podría evidenciar en la educación superior. Y claro, pareciera ser que también toda esta diversidad de perfiles está demandando que las instituciones puedan también mostrar mayores espacios de flexibilidad. Bien, bueno, eso es clave, ¿no es cierto? Lo que nosotros hemos identificado como esta ruptura, ¿no es cierto?, entre el estatus anterior y el nuevo estatus, eso es un, es un fenómeno que se observa en todos los estudiantes que ingresan a educación superior, bien, independiente de sus competencias, ¿no es cierto?, académicas, sociales, en fin. Evidentemente, para algunos es mucho más fácil que para otros insertarse, por cierto. Bueno, luego, cuando hablamos del proceso, estamos hablando más bien de favorecer justamente la permanencia estudiantil mediante un enfoque integral del currículo. Es decir, miren, yo creo que eh, eh, lo que se ha hecho en los estudios de permanencia y abandono, ¿no es cierto? Miren, mientras más se hagan estudios sobre permanencia y abandono y mientras más acciones se lleven a cabo para reducir el abandono universitario, pareciera ser que no ha habido forma efectiva, ¿no es cierto?, de terminar, ¿no es cierto?, con los altos índices de deserción o de abandono de la educación superior. Algo está pasando que en general, las instituciones de educación superior no han logrado mejorar considerablemente sus tasas de permanencia en la universidad. Entonces, bueno, nosotros creemos que esta visión de algún modo implica una modificación profunda en la gestión e implementación del currículo, ¿ya? Eh, Esta visión integral, por cierto, ¿no es verdad?, que exige que la permanencia y abandono se trabaje justamente en esta visión integral y no se desarrollen o se minimicen más bien las acciones que se desarrollan externas al currículum, que las universidades también invierten una cantidad de recursos, ¿no es cierto?, humanos y económicos importantes en desarrollar ese tipo de acciones, ¿no es verdad? Bueno, para efectos de los resultados, yo creo que todo lo que tenga que ver con generar acciones concretas para evaluar los resultados obtenidos por el estudiante a finalizar su trayectoria académica es fundamental para que también las instituciones puedan tomar algunas decisiones respecto de los ajustes que hay que desarrollar, ¿no es cierto? No solo para las futuras versiones, ¿no es verdad?, sino que con aquellos estudiantes, ¿no es cierto?, que han obtenido, por ejemplo, resultados descendidos, ¿no es cierto?, en estas evaluaciones. Bueno, eh, no basta con decir tenemos un 70% de estudiantes que sí logran las competencias antes de finalizar la educación superior, pero bueno, ¿qué hago con el 30% restante? ¿No es verdad? Las universidades tienen que hacerse responsables también de que esos estudiantes puedan nivelar sus competencias para insertarse en el mundo laboral. Y cuando hablamos del impacto, estamos hablando más bien de este espacio para favorecer, por un lado, la inserción laboral de los titulados, ¿no es cierto?, mediante el desarrollo de acciones concretas que sean
previas y posteriores al egreso de los estudiantes, pero además estamos viendo, ¿no es cierto?, la posibilidad de que mediante el impacto de esos titulados que se insertan laboralmente se puedan ver beneficiados, digamos, o retroalimentado el currículum, ¿no es cierto?, para futuras versiones de esos programas o de esas carreras. Bien, entonces vamos a pasar rápidamente a analizar cada una de estas fases, ¿no es cierto?, para de algún modo compartir algunos elementos que a nosotros nos parecen apropiados discutir, ¿no es cierto?, en base a esta visión. Bueno, lo primero es que a nivel de sistema, y nosotros en Chile, la verdad es que hemos tenido un sistema muy rígido de acceso a la universidad, porque todos quienes quieren ingresar al sistema universitario tienen que rendir un examen de admisión. Entonces, en los últimos años, yo creo que se han venido haciendo cosas que son valorables, ¿no es verdad?, puesto que se han diversificado las vías de acceso a la educación superior, y yo creo que eso también es algo que ha salido en los estudios que hemos desarrollado. Por ejemplo, que se desarrollen programas de acceso focalizados para estudiantes con distintos perfiles, ¿no es verdad?, en la educación, desde la educación secundaria, por ejemplo, que se lleven a cabo propedéuticos. Nosotros estamos iniciando un programa propedéutico en donde estamos trabajando con jóvenes de la educación secundaria, del penúltimo año de educación secundaria, de modo que eso permita que vivan una transición mucho más expedita hacia la educación superior. Bien, pero ese a nivel de sistema, ¿no es verdad?, es algo que también implica tomar decisiones, ¿no es cierto?, políticas, ¿no es verdad?, digamos, por lo tanto, eso me parece que es una primera gran lectura que uno podría hacer sobre estos temas. Bueno, a nivel de educación superior, todo lo que tiene que ver con privilegiar actividades curriculares integradoras, por ejemplo, que pongan el foco en el desempeño, ¿no es verdad?, pero efectivo, ¿no es cierto? Y en los primeros años, en todo lo que tiene que ver con el desempeño en contextos simulados, ¿no es verdad? Porque eso obliga a que los docentes de un determinado programa se coordinen entre sí, digamos. Eso obliga, ¿no es verdad?, que salgamos de nuestras oficinas, ¿no es cierto?, etcétera, de manera que nos coordinemos con los demás. Bueno, entonces estábamos en esta primera fase, que es la fase de ingreso, ¿no es verdad? Y yo les comentaba de algún modo que claro, que es importante justamente privilegiar estas actividades curriculares que sean integradoras, es decir, eh, que no solo tengamos asignaturas, ¿no es verdad?, que estén desconectadas entre sí, digamos. Nosotros en Chile hemos tenido la experiencia de programar algunas actividades integradoras en donde se genera justamente la integración, ¿no es verdad?, del resto de las demás asignaturas, y eso ha favorecido entre los estudiantes una especie de sentido de pertenencia, porque son actividades integradoras que ponen el foco en el desempeño, que es lo que esperan los estudiantes finalmente. Bien, entonces es un espacio que a pesar del poco tiempo que lleva en Chile, me parece que, y en algunas instituciones, por cierto, los resultados en general han sido bastante auspiciosos. Bueno, la detección temprana de grupos y estudiantes de riesgo, yo creo que las universidades lo hacen. En general, hoy, gran parte de las instituciones, ¿no es verdad?, de nuestros países detectan, ¿no es cierto?, tempranamente qué grupos y qué estudiantes pueden tener riesgo, por ejemplo, de rezagar o de abandonar, ¿no es verdad?, etcétera. Y claro, ahí el desarrollo de tutorías, ¿no es cierto?, se vuelve fundamental. Tutorías no genéricas, sino que tutorías específicas para determinados tipos de estudiantes. Me parece que también es una acción que puede resultar eh, relevante justamente para avanzar en esta materia. Bueno, ya decíamos favorecer el sentido de pertenencia a las instituciones, es decir, que los estudiantes sientan que pertenecen a una comunidad, ¿no es verdad? Lo que tal vez la pandemia, por cierto, y la modalidad virtual nos ha de algún modo interpelado justamente a que desarrollemos más aún ese sentido de pertenencia, porque tenemos jóvenes que han ingresado a la universidad, ya sea el año 2020 o el 2021, y ninguno de ellos, por ejemplo, ha tenido oportunidad de asistir de conocer la universidad, de conocer su facultad, de conocer su departamento, de ir a una clase presencial. Por lo tanto, es mucho más complejo, ¿no es verdad?, desarrollar la pertenencia a una institución bajo la modalidad virtual, digamos.
no significa que no se pueda, se puede, ¿no es verdad? Pero hay mayores desafíos para las universidades. Bueno, la reorientación vocacional permanente también es clave, sobre todo porque el abandono universitario muchas veces se ve como algo absolutamente negativo, pero no siempre es así, porque hay una lectura favorable también. Es decir, muchas veces parte de estos estudiantes que dejan la universidad se va a otras carreras o a otros programas porque les parece que pueden favorecer mucho más su desarrollo y son jóvenes que se realizan mucho más, ¿no es verdad? Entonces, no siempre el abandono universitario es una decisión, ¿no es cierto?, que es tan negativa como parece. Bueno, y el fortalecer el compromiso estudiantil mediante, por ejemplo, el aporte a construir un proyecto de los estudiantes o a fortalecer el proyecto futuro de los estudiantes también es clave, ¿ya? Puesto que los estudiantes que tienen un proyecto futuro claro son estudiantes que tienden también a quedarse en la educación superior. Bueno, luego está todo lo que tiene que ver con la fase de proceso, ¿ya? Y claro, aquí todo lo que está vinculado al foco concreto en el aprendizaje, es decir, aquí es importante que el currículum de las instituciones universitarias y de educación superior pueda escalar en actividades que vinculen a los estudiantes con su futuro desempeño, ¿no es verdad? Eso es fundamental porque los estudiantes necesitan, ¿no es verdad?, no solo cursar un número determinado de asignaturas cada uno de los semestres, ellos necesitan entender que esas asignaturas están programadas em, para un determinado fin, que en este caso es el desempeño, ¿no es cierto?, en un contexto determinado. Bien, el seguimiento al aprendizaje estudiantil y la retroalimentación continua, ¿no es cierto?, también es clave, ¿ya? Sobre todo mediante evaluaciones de proceso que permitan conocer el avance en el logro del perfil de egreso. Eso es muy, muy importante y yo creo que en general en la Universidad Chilena esto ha traído bastante buenos dividendos porque se han logrado tomar decisiones de manera oportuna. Y finalmente, claro, la toma de decisiones es clave, porque no es o sea, no tiene sentido que evaluemos, ¿no es cierto?, cómo va el logro de ese perfil de egreso si no estamos tomando decisiones, ¿no es cierto?, en función de esos resultados. Bien, bueno, en la fase de resultados, que en realidad el propósito es asegurar el logro del perfil de egreso, ¿no es cierto? Todo lo que tiene que ver con la afiliación estudiantil, que es un estudiante que ya decidió finalizar sus estudios, ¿no es cierto? Es importante aquí instalar espacios para el desempeño en escenarios profesionales reales, que es donde finalmente se evidencian las competencias. Es decir, por más que durante el proceso formativo desarrollemos actividades integradoras para trabajar competencias en espacios simulados, claro, es un avance, pero finalmente cuando yo evidencio el logro de una competencia tiene que ser en un escenario real, ¿no es verdad? Y no simulado. Bueno, la evaluación de competencias finales del proceso de formación es fundamental en esta fase, ¿no es cierto?, en la fase del perfil de egreso, ¿ya? Y finalmente el desarrollo de acciones que permitan la adecuada inserción laboral de los estudiantes también continúa siendo un espacio fundamental mediante el desarrollo de talleres laborales al interior de las mismas asignaturas, por ejemplo, el participar de entrevistas de interés, por ejemplo, con miembros de instituciones, ¿no es cierto?, laborales, ¿no es verdad?, en fin, el contacto con empresas, ¿no es cierto?, el contacto con industrias, con organismos de servicios, etcétera, son acciones muy relevantes para efectos de los resultados de los estudiantes. Bueno, y finalmente está el impacto que en este modelo, ¿no es cierto?, lo que se espera, ¿no es cierto?, que el estudiante se inserte finalmente laboralmente, ¿ya? Y que se genere esa fidelización de los titulados, es decir, que sean titulados que puedan retroalimentar, ¿no es cierto?, la formación que van a tener las futuras generaciones en los distintos programas, ¿no es cierto?, de los cuales egresan. Entonces, aquí es muy importante que las universidades avancen en modelos de vinculación bidireccional que sean efectivos, ¿no es cierto?, entre universidad, empresa, industria, instituciones de servicios, etcétera, ¿sí? Pero es necesario que el modelo de vinculación sea efectivo, ¿no es cierto?, entre la universidad y esos otros organismos. ¿Mm? Generar acompañamiento a los egresados para afianzar el perfil de egreso también es un espacio fundamental. Es decir, que durante, por ejemplo, los primeros 3 años
después, una vez que el estudiante ha egresado, ¿no es cierto?, que las mismas universidades ofrezcan, por ejemplo, eh, digamos, cursos de educación continuada, ¿no es cierto?, de educación continua, ¿no es cierto?, en fin, también constituyen decisiones que pueden promover, ¿no es cierto?, que los estudiantes tengan un buen impacto en este ámbito. Bueno, y finalmente, la fidelización, ¿no es cierto?, como elemento efectivo también para la retroalimentación del proceso de formación, también nos parece que en esta fase puede constituir un aliado importante en este tema. ¿Mm? Bueno, y esto antes de terminar, lo que nosotros hemos hecho en Chile, de algún modo para entender digamos, o para concretar algunas de estos elementos que acabamos de compartir, ¿no es cierto? Lo que hemos intentado hacer, ¿no es cierto?, es justamente entender que los estudiantes tienen, ¿no es cierto?, que alcanzar distintos niveles de dominio de las competencias. Aquí está, ¿no es cierto?, el perfil de egreso, ¿no es cierto?, que no es otra cosa más que un conjunto de competencias que un estudiante o que un graduado universitario tiene que evidenciar al finalizar su trayectoria educativa. Bien, bueno, nosotros hemos entendido en Chile de algún modo que esas competencias pueden ser desarrolladas, ¿no es cierto?, en función de estos niveles de dominio, que es una especie de ruta, ¿no es verdad? Una ruta, ¿no es cierto?, que en la que se tiene que avanzar para lograr justamente ese perfil de egreso, ¿no es cierto?, que está al finalizar la trayectoria educativa. Entonces, en los primeros años, ¿no es verdad?, hemos primero que todo, identificado niveles de dominio, ¿no es cierto?, de la fase inicial, ¿no es verdad?, en donde estas asignaturas, ¿no es cierto?, que son asignaturas, digamos, planificadas y que forman parte del currículum, ¿no es cierto?, y que en este caso se trabajan, ¿no es cierto?, de manera concreta en esta actividad integradora, ¿ya? Y eso les permite a los estudiantes vincularlos, en este caso, desde primer año, en este caso, con algunos ámbitos del desempeño, ¿no es verdad? Aunque sea simulado, pero los pone, por ejemplo, o los ubica, ¿no es cierto?, en el desempeño laboral, ¿no es cierto?, qué sé yo, mediante entrevistas a personas, ¿no es cierto?, a empleadores, ¿no es cierto?, entrevistas a gerentes de empresas, entrevistas a directores de instituciones, etcétera, entre otros múltiples cosas, ¿ya? Y eso ha generado que en las instituciones se desarrollen evaluaciones iniciales, ¿no es cierto? Al mismo tiempo, hemos distinguido los dominios intermedios, ¿no es cierto?, para el logro de estas competencias, ¿no es cierto?, que han favorecido también evaluaciones intermedias con actividades integradoras, ¿no es cierto?, que han dado en general también buenos resultados, porque aquí las universidades han tenido oportunidad de ir tomando decisiones respecto de aquellos estudiantes que van teniendo mejores y otros no tan auspiciosos resultados, ¿no es cierto? Esa es una toma de decisiones que se favorece con esta evaluación intermedia. Y la evaluación final, ¿no es verdad?, que se implementa en la denominada habilitación profesional, ¿no es verdad?, que es cuando el estudiante demuestra sus competencias, ¿no es cierto?, finales de su programa o adquiridas durante su programa académico, ¿no es cierto? Bueno, eso es así, a grandes rasgos, lo que hemos venido haciendo en general, gran parte de las universidades en Chile, ¿no es cierto?, para transparentar un poco estas mallas curriculares o estos mapas curriculares, ¿no es cierto?, de las distintas carreras o programas de pre y de postgrado. Bien. Bueno, y esto es también exactamente lo mismo, está en otro color nada más, ¿no es cierto?, pero es exactamente la misma dinámica. Bueno. Y finalmente, una diapositiva más nada más para comentar sobre el impacto del currículo, ¿no es cierto?, en el éxito de los estudiantes. Y para eso, bueno, nosotros hemos venido desarrollando sistemáticamente digamos, algunos estudios sobre estas temáticas, ¿no es cierto? Entonces, miren, antes de ingresar a la universidad, ¿no es cierto?, las condiciones previas al ingreso a la universidad, la verdad es que hay tres grandes conjuntos de variables que son las que eh, intervienen, ¿no es cierto?, en este caso, en la conformación o en dos preguntas que son fundamentales que se hacen los estudiantes antes de ingresar a la universidad. Primero es la situación familiar, ¿ya? Es decir, aquellos estudiantes que provienen de familias, ¿no es cierto?,
disfuncionales muchas veces, o aquellos estudiantes que provienen de familias en donde existen indicadores de violencia intrafamiliar, de consumo de alcohol, de hacinamiento, ¿no es verdad? Dificultades económicas, ¿no es cierto? En fin, ¿ya? Ese contexto familiar incide finalmente en estas preguntas que se va a hacer este estudiante antes de ingresar o una vez que termina más bien su educación secundaria. ¿Ya? Entonces, esta situación familiar está incidiendo en estas preguntas que se hace este estudiante antes de pensar en su proyecto de vida, digamos. Bueno, lo segundo está vinculado con las habilidades y capacidades que tiene el estudiante. Es decir, que aquí hablamos de habilidades que son personales, ¿no es cierto? Habilidades asociadas, ¿no es cierto?, al ámbito social, ¿no es verdad?, que pueda generar interacciones, ¿no es cierto?, a sus competencias académicas, a sus hábitos de estudio, ¿no es cierto?, en fin. También es otra gran dimensión que incide, ¿no es cierto?, en pensar en su proyecto de vida. Y finalmente está la educación previa, es decir, toda la educación secundaria, ¿no es cierto?, la calidad de la educación secundaria como que haya tenido ese estudiante está incidiendo, ¿no es cierto?, también en esta oportunidad de pensar su proyecto de vida. Entonces, si tenemos un estudiante que proviene de una educación, que tuvo una educación secundaria deficitaria, es muy probable que eso esté incidiendo finalmente en esta proyección que puede tener un estudiante. Entonces, claro, una vez que la joven termina su educación secundaria, es habitual que se pregunte, bueno, ¿quién soy y quién quiero ser? ¿No es verdad? Al mismo tiempo, ¿qué me gusta hacer? ¿No es cierto? ¿Qué me motiva? Que en realidad son preguntas orientadas a la vocación que tienen las y los estudiantes. Entonces, estos tres condiciones previas, ¿no es cierto?, al ingreso a la universidad, inciden, ¿no es verdad?, claro, por un lado en estas preguntas, pero inciden también en las metas que tienen los estudiantes, ¿ya? O sea, ¿cuál es la meta, sea una meta extrínseca o intrínseca, ¿no es cierto?, que tiene un estudiante? Por lo tanto, esas metas, ¿no es verdad?, que tienen que ver con el proyecto futuro con el estudiante, está determinada justamente por estos tres grandes factores. Lo mismo que la elección de la trayectoria, digamos. Es decir, cuando yo me pregunto, o cuando trato de responder estas preguntas, de algún modo es porque estoy intentando, ¿no es cierto?, responder digamos, o intentando hacer una buena elección de la trayectoria educativa que voy a seguir. Y finalmente está el compromiso, es decir, estos tres variables, ¿no es cierto?, estos tres conjuntos de variables también inciden en este compromiso. Entonces, ¿qué ocurre cuando ese estudiante, ¿no es cierto?, se enfrenta, en este caso, a la experiencia de la educación superior, al currículum de la educación superior? Ese currículum, fíjense ustedes, esa trayectoria educativa desde el primer día que el estudiante pisa la universidad, que pisa la institución de educación superior, comienza a incidir nuevamente en las metas principalmente y en los compromisos de los estudiantes. Es decir, si las instituciones de educación superior ofrecen un currículum, ¿no es cierto?, que es poco coherente, ¿no es verdad?, que no tiene espacios para la flexibilidad, que probablemente carece de un perfil de egreso que sea claro, ¿no es verdad?, que sea validado, ¿no es cierto?, en fin, eso va a incidir nuevamente en las metas de los estudiantes, ¿ya? Y va a incidir en el compromiso de los estudiantes, ¿ya? Es decir, si el servicio de algún modo que brinda el currículum en la educación superior no es un buen servicio o no es un servicio de calidad, ya eso probablemente vaya a incidir con estas metas. Y las metas que tenía al inicio se van a ver modificadas, ¿no es cierto?, al final del primer semestre o del primer año o al finalizar incluso la trayectoria educativa. Es decir, podemos tener estudiantes que vienen con altas expectativas, con metas muy claras, ¿no es cierto?, con un gran compromiso con su trayectoria, con su universidad, ¿no es verdad?, en fin, pero producto de la mala coordinación, ¿no es cierto?, o de las incoherencias que pueda mostrar el currículum, eso puede afectar mis metas y puede hacer que las expectativas que yo tenía en un inicio se ven completamente descendidas, ¿no es cierto?, producto del currículum, ¿no es cierto?, de la educación superior. Bien, entonces es solamente para graficar la relevancia, ¿no es verdad?, que tiene el currículum de educación superior en las decisiones de las y de los estudiantes y, por cierto, de las y los titulados. Bien.